Michoacán, honestidad y trabajo. Estamos transmitiendo desde la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Espacio Emprendedor en compañía del licenciado Pablo Rodríguez Chagoya. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le doy las gracias a todas las personas que están de manera virtual y en especial a todo nuestro equipo de aquí de SEDECO que está de manera presencial. Muchas gracias y te daré el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Pues nuevamente vamos a dar continuidad a lo que estamos llevando esta semana, como efectivamente decía la licenciada, todo lo referente a la Semana de Protección Civil, como lo han llamado, ¿no? En este día vamos a iniciar con lo referente al Programa Interno de Protección Civil. Bien, vamos a iniciar con quién es quien regula o las leyes que regulan el marco jurídico de este Programa Interno de Protección Civil. Nos centraremos principalmente pues con la Ley General de Protección Civil, las leyes estatales en el caso de nuestro estado de Michoacán y los reglamentos igual en nuestro estado de Michoacán, aunque sabemos que hay reglamentos federales, estatales y también incluso de manera local de cada uno de los municipios puede tener su propio reglamento de protección civil. Será en el marco jurídico en el que estaremos enfocándonos el día de hoy, que es lo que lo regula a nivel nacional, vaya, por ser un marco jurídico general. Bien, esta Ley General de Protección Civil, pues los principales artículos que vamos a mencionar un poquito más adelante, pues vamos a hacer hincapié en el artículo 2, artículo 39, artículo 40, artículo 74 al 79. Ahorita iremos desglosándolos un poco a poco. Bien, el artículo 2 de la fracción 40, ¿qué nos dice? Se define el Programa Interno de Protección Civil de la siguiente manera. Es un instrumento de planeación y operación circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector privado o social que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias. ¿Qué propósito tiene? Mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Bien, está resaltado en otro color lo que nos menciona el Programa Interno de Protección Civil, en donde en cada centro de trabajo lo que debemos de tener primero es una vez que fueron identificados los riesgos, pues mitigar estos riesgos previamente identificados. El día de ayer mencionamos algunos que ahorita vamos a ir recordando, ustedes me van a ayudar a recordarlos, cuáles son los que pueden llegar a afectar, hablando exclusivamente de centro de trabajo aquí en SEDECO. Bien, una vez que identificamos cuáles son nuestros riesgos, pero ¿qué es lo importante? Pues definir acciones preventivas para saber qué es lo que vamos a hacer cuando se presenta alguna emergencia o en el caso más grave, incluso algún desastre. ¿Vale? Entonces, ayer ya platicábamos con algunos de ustedes sobre la Unidad Interna de Protección Civil, que es la que va a dar la primera respuesta en cada centro de trabajo. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 2, la fracción 6? Una brigada, pues es un grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a una emergencia. Platicamos el día de ayer que si la situación era muy grave, ¿qué podían hacer en ciertas circunstancias? Recuerdan que una brigada es en la primera respuesta vaya inicial. Pero que esa, si no lo hago de una manera adecuada, puede desencadenar al grado que se nos salga de control, ¿no? Entonces, siempre es la primera respuesta enfocada en ¿qué? En primeros auxilios, combate a incendios, evacuación, búsqueda y rescate, ¿sí? Si notan cada una de las diapositivas, está resaltado cuál es lo que nos menciona principalmente, vaya, como lo que debemos de conocer de este artículo o esta fracción. El artículo 39 de esta Ley General de Protección Civil que nos dice que el Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada una de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil, cada instancia a la que se refiere el artículo siguiente deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil. Esta Unidad Interna de Protección Civil, pues es la que la integran, vaya, de esta manera, las 4 brigadas básicas que mencionamos ahorita en este momento. Y algo importante, lo que resalta en este artículo 39, nos dice que para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, se deberán tomar en consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro.
El día de ayer platicábamos que este programa interno de protección civil se va adecuando y es un traje a la medida, ¿no? Depende de cada inmueble. Entonces, ese artículo 39 nos señala que en el caso de los hospitales, tanto del sector público como privado, tienen que estar alineadas a un programa que se llama Programa Hospital Seguro. Este programa Hospital Seguro incluso está a nivel internacional, en conferencias, en seminarios que se han hecho en acuerdos internacionales. México firmó ese acuerdo con más de 154 países, en donde sus hospitales van a ser revisados de acuerdo a estos lineamientos del Programa Hospital Seguro. ¿Por qué? Son exigencias o vaya alineamientos de seguridad internacionales. De hecho, en Michoacán, pues déjenme de alguna manera presumir el dato, hemos sido punta de lanza en ese sentido a nivel nacional. Se han revisado todos los hospitales, tanto del IMSS, Secretaría de Salud y del ISSSTE, así como varios privados. Entonces, se están llevando los lineamientos internacionales. No que menosprecie, lógicamente, todas las dependencias e instituciones son importantes, pero ¿en qué va enfocado este programa o por qué está tan exigente? Vaya en ese sentido, porque si alguna escuela, por ejemplo, si me acuerdo de alguna escuela, hubiera algún desastre, dejara de funcionar, pues tal vez si pasa una semana no pasa gran cosa, no algo grave. Pero imagínense un hospital de alta especialidad aquí, por ejemplo, en Morelia, y deja de funcionar porque no tenía un programa interno, porque no tenía adecuado nada en medidas de seguridad y no tenemos ese servicio, lo que nos va a colapsar, ¿no? En ese sentido, la atención a la sociedad. Entonces, por eso está enfocado estos lineamientos internacionales. ¿Para qué? Para que sea revisado y previamente tenga medidas preventivas para que en alguna situación de desastre, pues sea el último que deje de funcionar un hospital, porque es el que se requiere e incluso debe de ampliar su forma de trabajo habitual que tiene, tanto financieramente como recursos humanos y más cosas. Entonces ellos están preocupados por esa situación de que una gran cantidad de hospitales a nivel mundial se encuentran en una zona de alto riesgo. Entonces vayamos minimizando esos riesgos para que en caso de algún desastre, pues sea el último inmueble vaya que deje de funcionar por la importancia que tiene en cuanto a la población de los servicios de emergencia. Porque si es un desastre, es lo que más se va a requerir un hospital que siga funcionando. ¿Sí? Bien. En el artículo 40 de esta ley, pues nos dice que los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades e instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se refiere el reglamento de esta ley, deberán contar con un programa interno de protección civil. Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna de Protección Civil. Ellos tienen mucha responsabilidad sobre esa situación en cuanto a la elaboración, operación de este programa, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente de acuerdo a lo que se establece en el artículo 11 de esta ley. Entonces, este programa interno de protección civil lo tiene que hacer una persona acreditada, persona física o moral que solicitó, que cumplió con los requerimientos que tiene en este caso Protección Civil bajo su ley, su reglamento de Michoacán, y que cumple, porque a final de cuentas cada estado puede poner algunos detalles que dice para mí son importantes. Yo como estado, como Michoacán, no sé, Jalisco, Guanajuato, quiero integrar a esta ley, a mi ley estatal, estas situaciones para que en este caso los consultores, que se llama así a las personas físico-moral, cumplan también con ese requerimiento que yo estoy pidiendo. ¿Sí? Entonces, son en realidad quien lo debe de elaborar para que tenga la validez oficial, un consultor externo, tanto persona física o moral. ¿Quién es este consultor externo? Pues el artículo 11 nos dice que para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y en riesgos en materia de protección civil, deberán contar con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el reglamento tanto de la ley federal como de la ley estatal. Sí, en el caso de Michoacán y en todos los estados, este registro tiene validez solamente por un año. Cada año los consultores, personas físicas o morales, tienen que renovar cumpliendo con los requerimientos y en el caso de Michoacán, con actualizaciones, al menos mínimo 2 actualizaciones de las personas, tanto que capacitan como el responsable de la elaboración del programa, que tenga una capacitación de actualización. En emergencias médicas, en incendios, en el área que manejamos como protección civil en general, ¿sí? Entonces, si no cumplen, este ha sido los motivos porque no se les ha otorgado algún registro en el año que pueden llegar a solicitarlo nuevamente. Pues en ese sentido, Michoacán pues está preocupado por esa situación de que la gente que lo está elaborando sea profesional y tenga los conocimientos adecuados.
Bien, el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil nos dice que los particulares que por su caso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno. ¿Sale? Dice que concentren o reciban una afluencia masiva de personas. ¿Quiénes deberían tener entonces un programa interno de protección civil? Todos los tipos de inmuebles, ¿no? De alguna manera, incluso en casa. Dice una influencia masiva, hay unos que tienen 4 o 6 hijos, tenemos, no aplica tanto el programa interno, pero sí lleva un plan familiar de protección civil. Tenemos varios planes, incluso para casa tenemos un plan familiar de protección civil, y que nos está mencionando aquí ya una afluencia masiva, pues es un programa interno, y lo que están diciendo ustedes tienen la razón, todos deberían los inmuebles tener un programa interno de protección civil, que ahorita más adelante vamos a conocer en qué consiste, cómo debemos estar organizados con este plan interno de protección civil. En el artículo 74, ahora ya en el reglamento de la Ley General de Protección Civil, establece que el programa interno de protección civil será de aplicación general y obligada, ¿sí? Lo que estamos mencionando, cumpliendo todas las actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social. Lo que decíamos, prácticamente todos deberían de tener los centros de trabajo un programa interno de protección civil. ¿Cuáles son los criterios de observancia? De acuerdo al artículo 74, pues nos dice que los programas internos de protección civil podrán atender alguna o varios de los siguientes criterios: el aforo o la ocupación. Deseamos nosotros que cada programa interno de protección civil en cierta forma es un traje a la medida. Hay lugares donde podemos ir y tal vez sean 20 empleados, ¿no? En el lugar, y tengan alguna población flotante muy rápida, que nada más llegan, tal vez hacen un trámite rápido y se retiran. No sé, hablamos tal vez 20, 25 personas. Entonces, para el caso de la capacitación de evacuación, pues es un poco más rápida o algunos criterios más simples hasta cierto punto porque son pocas personas. Pero imagínense un lugar con 500 personas, 700 personas, lo que debe implicar el traje a la medida. Y todos en algún momento somos usuarios o clientes de algo, ¿no? Se me ocurre el ejemplo, lo he dicho, del cine. Es que traigo así metido el cine porque tengo pendiente una ida con mi hija el fin de semana y no me la va a perdonar, entonces me tengo que acordar todos los días. Entonces, hay cines aquí en donde puedo tener, me decían ellos, en un día 3,000 gentes. Y entre esas 3,000 gentes podemos estar nosotros. Y ellos tienen la obligación, de acuerdo a su programa interno de protección civil, tener los protocolos adecuados para sacarnos de ese lugar cuando se llegara a presentar alguna emergencia. Entonces, claro, o desmiéntanme, a todos nos gustaría que si yo voy con mi familia, con mi esposa, mi esposo, no sé, mis hijos, papás, y si hay alguna emergencia, haya gente capacitada que sepa cómo tranquilizarnos y cómo sacarnos del lugar, por las circunstancias que ellos van a tener el traje a la medida, porque podemos ir a las 11 de la mañana, 12 del día y hay mucho sol, pero de repente vamos a estar en la sala y se puede ir la luz, y puede fallar su sistema de planta de emergencia, y nos vamos a ver involucradas 3,000 gentes saliendo en un lugar reducido que la gente puede caer en pánico. Y puede crear problemas, a veces incluso cuando la emergencia ni siquiera es tan grave. Entonces nos gustaría o no que ellos sepan qué hacer y que nos saquen de una manera ordenada, adecuada y que no nos pase nada. Claro, ¿verdad? Todos esperamos eso. Y más nos preocupa cuando, no sé si se les ha tocado esa situación de que hay una emergencia en algún lugar y no están ustedes ahí, pero su familia está en ese lugar. Nos preocupamos más, ¿no? Entonces esperamos que la gente que está ahí sepan qué hacer y al menos den la primera respuesta inicial. ¿Sí? Entonces todos tenemos de alguna manera esa obligación en ese sentido. Bien, ¿qué más? Criterios de observancia. Pues es de acuerdo a la vulnerabilidad física. Lógicamente no es lo mismo hablar de un lugar de trámites administrativos, como decíamos, tal vez poca afluencia, 20 a 30 personas, a un lugar con alto riesgo, pudiera ser en sentido, no sé, se me ocurre una gasolinería, detalles así, ¿no? ¿Y qué han pasado? Ustedes han sabido las situaciones de emergencia que ha habido, incluso en otros estados. El más reciente, recuerdo una pipa de gas que explotó en una estación de gasolina, en otro estado, no diferente a Michoacán. Entonces las emergencias, nosotros estamos en el área, suceden, créanme, a cada rato. Afortunadamente ustedes tal vez no se enteran de muchas porque no están en el área, pero créanme que sí se dan en ese sentido. Entonces, ¿qué más criterios? Pues
depende de la carga de fuego, entendiendo como la magnitud del riesgo de incendio que posee un inmueble o una instalación. Puede tener también, dependiendo de la cantidad de sustancias peligrosas, condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento, o puede ser también el tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento, daños a terceros, condiciones de entorno y otros que pudieran contribuir a un riesgo, que esto el consultor lo debe de ver más a fondo dependiendo cada inmueble que va a asesorar. Todos esos criterios pues los debe de manejar. Hay empresas, por ejemplo, que dicen tengo un alto riesgo porque manejo amoníaco dentro de la ciudad, obviamente. Pero, lógicamente tengo que estar adecuado a la medida porque esta empresa de alto riesgo en cuanto a sustancias peligrosas, tal vez gasolina, tal vez lo que decía amoníaco y demás cosas. ¿Sí? A otras que te digan, no, nada más tengo papeleo, de alguna manera. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo va siendo muy claro? ¿Sí? Bien, en el artículo 75 nos dice el Programa Interno de Protección Civil deberá estar por escrito y con la identificación rectificamos esto o mencionamos la identificación de los riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su prevención y control, así como las medidas de autoprotección y otras acciones a adaptarse en caso de un siniestro, emergencia o desastre. Bien, especificaciones, estamos mencionando una recapitulación de lo que estamos diciendo, lo más importante resaltado que nos pide la Ley General de Protección Civil. El programa interno tiene que estar por escrito. El consultor nos tiene que entregar un programa interno en una carpeta que varía dependiendo la empresa, desde 150, tal vez 200 hojas, dependiendo qué más material deba poner por los riesgos que encontró, ¿no? O las sustancias peligrosas que pueda manejar y más cosas, o equipamiento, porque hay algunos lugares donde dice, para un incendio, por ejemplo, dice, ¿sabes que yo con que tenga extintores, detectores de humo, con eso puedo dar respuesta inicial a una situación de un incendio? Habrá empresas que no, en la que dices, yo tengo mucho material peligroso, debo de manejar para un incendio, equipo autónomo para los brigadistas, un equipo incluso de bomberos, un equipo de protección personal de bomberos, entonces implica otro tipo de equipamiento y que me puede llevar a tener un poquito más robusto de alguna manera el programa interno, pero tiene que entregarlo por escrito, decía promedio, no sé, 150, 200 hojas. Eso debe tenerlo cada inmueble. ¿Qué más? Está redactado y firmado por personal competente, facultado y capacitado. Aplicar un programa anual de autoverificación que garantice la inspección y supervisión de su implementación. ¿Qué más? Pues considerar el aprovisionamiento de los medios y recursos que se precisen para su aplicabilidad. Una evaluación del programa interno de protección civil, lo que mencionábamos el día de ayer, bajo simulacros con distintas hipótesis. ¿Qué hipótesis decíamos ayer que podrían ser las más comunes, recuerdan? En cuanto a un simulacro. ¿Alguien recuerda? ¿Perdón? ¿Qué hipótesis pudiéramos manejar para simulacros? Decíamos el día de ayer. ¿Recuerdan uno de sismos? Sismos, ¿cuál otros? Incendios, exacto. Sale, inundaciones, alguna persona lesionada. Son las hipótesis, pero que debemos manejarlas todas para no caer a que nada más manejamos siempre sismos, y de repente como que hasta nos aburrimos y dimos, pues sí, aquí no pasa nada y siempre hacemos lo mismo con sismos. No, mencionábamos ayer meterle un poquito, avanzar de lo más simple a aumentar la complejidad y manejar diferentes hipótesis. ¿Vale? ¿Qué más? En situación, decíamos, por lo menos 2 veces al año. Los inmuebles que ya son de alto riesgo de incendio, se pide que sean al menos 3 veces al año. ¿Qué más? Conservar evidencias documental de las actividades de seguimiento y mejora. Una vigencia anual. Este programa interno de protección civil tiene una vigencia anual y debe ser actualizado y revisado al menos con una periodicidad superior a 2 años, máximo 2 años. Lo recomendable, como se está tratando de que se entreguen en todos los centros de trabajo, sea que sea durante cada año tenga esa vigencia. De hecho, tiene vigencia en Michoacán cada año, ¿sí? Y pues componentes ajustados a las condiciones de riesgo existentes en cada inmueble. Bien, este es el marco jurídico, entonces, como Ley General de Protección Civil, su reglamento, pero recuerden, cada estado de las 32 entidades federativas tienen su propia ley estatal y su propio reglamento, donde va alineado lógicamente a la Ley General de Protección Civil, pero hacen de repente tal vez hay alguna adecuación y mencionan algo que pudiera no estar en otros lados. Se me ocurre no sé, desde un croquis con los lugares de mayor riesgo que tengo en el inmueble, otro croquis donde tengo los equipos de emergencia, de que si yo en este momento dijera, necesito yo como bombero saber en dónde están los extintores,
y que se estuviera en la unidad interna de protección civil conformada y me dijeran, ¿sabes qué? Pásame tu croquis de dónde están instalados los extintores. Lo reviso y en este momento sabría cuántos extintores hay aquí en el inmueble y en dónde están, sin yo conocer exactamente el inmueble. ¿Vale? Detalles así que cada estado puede agregar a su ley general y a su reglamento. Incluso decíamos, a nivel municipal, ellos pueden también tener su propio reglamento de protección civil. Lógicamente está apoyado también en qué, en ciertos decretos, sobre todo normas oficiales mexicanas, para que sea más amplio y más completo en este sentido. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí en cuanto al marco jurídico que regula todo el programa interno de protección civil? ¿Sí? De alguna manera es un bosquejo breve, ¿no? En cierto sentido, no es necesario que nos metamos tan de lleno para la parte jurídica. No en este momento. Habrá momentos con abogados donde sí es casi artículo por artículo, ¿no? Cuando van enfocados en otras situaciones. Bien, si no hay ninguna duda o pregunta sobre esto, vamos a entrar ahora de lleno ya a lo que es el programa interno de protección civil, esa carpeta que dijimos que nos tienen que entregar, ¿qué es lo que debe de contener? Bien, el programa interno de protección civil, pues es un instrumento de planeación y operación. Circunscrito, dijimos, al ámbito de una dependencia, entidad, institución, organismo del sector público, privado, social. Se integra por 3 planes: plan operativo, plan de contingencias y plan de continuidad de operaciones. Tiene como propósito, dijimos, mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta, para estar en condiciones de ¿qué? De atender la eventualidad de alguna emergencia que se presente, o en el peor de los casos dijimos algún desastre, ¿sale? Y algún desastre que puede, o alguna emergencia mayor que nos puede generar, tal vez no de manera interna, sino el vecino, y esto nos puede de alguna manera tal vez afectar, ¿no? Ahorita vamos a ir hablando un poquito, desglosando más esta parte. Claro que sí, dígame. Aquí en este edificio habemos 2 dependencias. El programa se tiene que hacer con las 2 dependencias. Sí, se tiene que hacer por inmueble. Por inmueble. Es que como ahí decía por dependencia, en la anterior diapositiva. Vamos a ajustarlo. Sí, claro. Dice, al ámbito de una dependencia, entidad, en las anteriores cirugías inmuebles. En alguna debe de ser. Es válido, legalmente puedo hacerlo por dependencia, pero como sugerencia preferimos que lo hagan como un inmueble, porque al final de cuentas prácticamente convivimos con los mismos riesgos. De repente habrá que hacer algunos ajustes y organizarnos. Si recuerdan, en la cuestión del simulacro puedo hacer de manera parcial o total. Puede ser que yo nada más, una sola dependencia, diga yo quiero hacer mi simulacro y lo hago de manera parcial. Pero lo ideal es que en algún momento lo hagan de manera general para que se integren las 2 dependencias que están aquí. Porque hablando en el caso de un incendio, por ejemplo, puede ser que se inicie, vaya en una dependencia. En el mejor de los casos lo controlo si están capacitados y ya con las prácticas, por ejemplo. Pero si no se controlara, pues va a afectar a los 2. ¿Vale? Pero sí hay esa legalidad, vaya, si quiero hacerlo separado en ese sentido. Sí lo puedo hacer separado. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces, esta es la parte medular para que quede claro cómo está el programa interno de protección civil. Se integra, dijimos entonces, por un plan operativo, un plan de contingencias y un plan de continuidad de operaciones. Este plan operativo es para la implementación de la unidad interna de protección civil, que ahorita iremos desglosando poco a poco. El día de hoy vamos a ver solamente el plan operativo. Este plan operativo consta de 3 subprogramas: subprograma de prevención, de auxilio y de recuperación. ¿Sí? A su vez, su programa de auxilio se va a enfocar en los procedimientos de emergencia. ¿Qué es lo que debo hacer en caso de un sismo, alguna inundación, una persona lesionada? Incluso, pues se maneja muy general, ¿no? Incluso nos puede afectar no sé, menciona ahí hasta ataque de abejas africanas, todo lo que nos pueda llegar a afectar previamente identificados los riesgos. Ese plan, ese procedimiento de emergencias debe estar en el programa interno de protección civil. Se capacita a las brigadas, pero lógicamente se puede de repente olvidar, ¿no? Después de 6, 7 meses. Y podemos ahí tener los procedimientos para poder recordarlos. Ahorita vayamos avanzando en todo esto. Bien, entonces nos enfocaremos en esto: plan operativo con sus 3 subprogramas y lo que menciona cada uno, que en el plan de recuperación se debe enfocar o está dividido por la evaluación de daños y vuelta de la normalidad. ¿Sí? Porque de alguna manera sí es extenso.
Sí, sí es un poquito extenso todo lo que debe de llevar el programa interno de protección civil. Entonces, hoy veremos nada más solamente el plan operativo. Bien, dijimos que tienes 3 subprogramas el plan operativo. El primero, pues es el subprograma de prevención. Este subprograma de prevención tiene 11 conceptos que deben estar integrados en cada uno de ellos. Organización, un calendario de actividades, un directorio de inventarios, identificación de riesgos y su evaluación, referente a la señalización, el mantenimiento, lo que mencionábamos ayer, ¿no? El mantenimiento preventivo y correctivo, que ahorita vamos a ver más a fondo. Mantenimiento preventivo y correctivo dijimos, medidas y equipo de seguridad, equipo de identificación, capacitación, una difusión y concientización, y lo que vimos el día de ayer, ejercicios y simulacros. Vamos a desglosar esta parte que es referente al subprograma de prevención. En cuanto a la organización, pues nos pide que debemos de estar organizados bajo una unidad interna de protección civil. Dijimos que esta unidad interna de protección civil, ¿quién la compone? Pues desde el responsable del inmueble, del coordinador de esta unidad interna de protección civil, puede ser en este caso un jefe de cada piso. Si no lo desean así o no lo consideran necesario, puede ser que nada más sea un jefe de cada brigada, lógicamente, y sus brigadistas. ¿Qué brigadas? Al menos dijimos que debemos tener primeros auxilios, prevención y combate de incendios y evacuación. Podemos agregar la de búsqueda y rescate, ¿sale? Entonces, por el tipo de inmueble, aquí pudiera ser que sí haya aparte un jefe de piso. Es lo más recomendable, pero ya depende de la organización y bajo algunos criterios que ya de manera personal cuando se asesora, pues ya se ve más a fondo, ¿no? Todo este detalle. Bien, una vez que ya estamos organizados, nos pide que tengamos un calendario de actividades, como la que mencionan aquí. Sí se ve, ¿no? No es cierto. Sale. En este calendario de actividades, ¿qué menciona? Pues que tengo que recordar que la unidad interna de protección civil debo de estarla actualizando cada año. Tengo que tener un calendario de capacitación, de checar la señalización, el inventario, para que realmente tenga un seguimiento a este programa interno de protección civil. Que no lo deje como un documento por ahí olvidado y que haya un responsable que dé seguimiento a todo esto. Que no haya dudas de que si de repente yo pregunte a alguien, ustedes bien, oye, ¿nuestros extintores sirven? No sé, hay un jefe de incendios, pregunta, él sabe cuándo caducan nuestros extintores. Cada quien se desglosa para que no se cargue en ese sentido con la actividad. ¿Sí? Esto nos refiere al calendario de actividades. Este es su programa de prevención, pues también nos pide que tengamos un directorio de inventario de lo que tenemos. En el directorio de esta unidad interna de protección civil debe ir el nombre de cada una de las personas que están en las brigadas. Estos son algunos datos sugeridos. Pueden tomar algunos o todos. Puede pedirnos al menos el nombre, el puesto, el teléfono, la ubicación en donde se encuentran. Importante algo que sugerimos mucho, ¿qué padecimientos padecen? ¿Sí? Porque a veces en algún centro de trabajo, hemos sabido que de repente, no sé, se me ocurre, son asmáticos y de repente nadie sabía. Y por algo se le olvidó traer su medicamento, tal vez albutamol, no sé qué es lo que tome. Y resulta que no lo traía. Y nadie sabía, y ha muerto gente por una situación como esa, que realmente no debería haber muerto por esa situación. Entonces es importante, así como en las escuelas recomendamos que los maestros sepan sus niños si tienen algún padecimiento en especial, ¿sale? Y tenemos que mencionarlo, tenemos que decir las cosas que suceden, ¿eh? Porque sí ha habido situaciones graves, por ejemplo, hablando en escuelas, y así tenemos cada quien nuestra responsabilidad en nuestro centro de trabajo. Entonces, esto es lo que algunos de los datos que pueden tener o la mayoría que pueden sugerir que estén dentro del directorio de esta unidad interna de protección civil y también importante que tengan el directorio de los servicios de emergencia. Es importante que tengan un teléfono, sabemos que hay un teléfono a nivel nacional que se maneja para alguna emergencia, que es el 911, pero sugerimos que también tengan alguno próximo, la ubicación al menos. Hablando en el caso de ustedes, ¿cuál sería importante que tuvieran aquí donde están laborando algún teléfono directo? La Cruz Roja está muy próximo. Entonces pudiera ser que no nada más sepa que es el 911, no, sino tener el número directo de Cruz Roja y puedo yo llamar de repente y decir, hablo nada más para corroborar si sigue activo hasta el momento donde yo sé. Aquí en Morelia se tiene un número directo de Cruz Roja que está aquí prácticamente a la vuelta de ustedes. Y a veces pasa, ¿no? Y que llamen una ambulancia y todos Cruz Roja, no sé, hablando ustedes que están aquí, pero nadie tiene el número. ¿O sí? ¿Sales? Solamente son sugerencias que damos porque es una situación que damos que puede ser grave. Grave en el sentido de algo muy común. Hablábamos el día de ayer, alguien puede estar desayunando. A propósito, pueden comer galletas y no pasa nada. Soy paramédico, cualquier cosa. Entonces, si algo fuera grave,
pues tenemos muy poco tiempo para que llegue la ambulancia, el servicio prehospitalario a atender. Entonces, sugerencias, tengan número directo que son ellos. Igual si no es grave, bueno, 911 pues puede mandar, no sé, puede mandar Protección Civil, el grupo, no sé quién pueda mandar ellos. ¿Vale? Bien, en el inventario, pues ¿qué nos pide? Que tengamos el inventario de lo que tenemos. Al menos la brigada de primeros auxilios mínimo debe disponer de un botiquín, al menos. Si tiene una camilla, qué mejor, excelente. Si tienen más equipo, pues súper bien, porque habrá brigadas contra incendios o de búsqueda y rescate que pueden ir requiriendo algún equipo especial que ahorita vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Sí? Bien, preguntas hasta aquí. ¿Queda claro lo que estamos llevando a cabo? ¿Sí? Bien, este es su programa de prevención. ¿Qué más nos pide? Que tengamos en este programa interno de protección civil identificados los riesgos y la evaluación. Primero, a nivel macro, nos pide que tengamos la identificación del que nos puede afectar aquí, hablando de estación de trabajo, de los agentes perturbadores. Ayer los mencionamos, se dividen en geológicos. ¿Cuáles tendríamos que tener identificados o nos puede llegar a afectar aquí? Dentro de los geológicos. Falla. Una falla, sí, pudiera ser. ¿Qué otra cosa? Un sismo, principalmente el sismo, ¿no? ¿Qué más? ¿Perdón? Dentro de los geológicos. Sí. Aquí hay una imagen de un volcán, ¿no? Me imagino que están muy preocupados y enfocados en los estados de Tlaxcala, Morelos, Puebla, sobre todo Ciudad de México, identificado que sí puede haber tenemos este río con el Popocatépetl. Ahora que he escuchado yo todos los demás noticieros que no pueden decirlo, yo lo repito porque digo, yo sí no sé de esto. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener identificado, sí nos puede preocupar la cuestión de un volcán, pero lógicamente no al grado y nada que ver con la situación con Puebla, ¿no? Pues tenemos que estar enfocados en lo que nos puede llegar a afectar. Algunos afortunadamente no de manera recurrente, pero que no estamos exentos, como algún astronómico pudiera ser, ¿sale? Socioorganizativo nos pudieran llegar a afectar. Sí, claro, tenemos una zona con gran afluencia de vehículos, de personas, entonces podemos ver afectados de varias maneras. Entonces tenemos que tener dentro de esto el procedimiento que debo de tener para si algo sucede alguna situación de estas. Hidrometeorológicos, habrá que aquí nos puede afectar. Río, inundaciones, ¿pudiera haber inundaciones aquí? Sí, puede haber inundaciones, ¿sale? Entonces, claro que sí puede haber alguna situación que nos puede llegar a afectar. Químico tecnológico, dijimos, en todos los inmuebles y nuestra casa lo que podemos tener más riesgo puede ser de un incendio. Nadie estamos exentos en este caso de un incendio, ¿vale? En la capacitación lógicamente se aborda más a fondo y se dan recomendaciones para el centro de trabajo, pero también pues, para la casa no está de más, ¿no? Siempre tener en consideración eso. Sanitario ecológicos. Hace algunos años creíamos que era el que menos nos pudiera afectar y pandemia decíamos pues que no debíamos tener un procedimiento y al parecer o lo que hemos escuchado o no sé si me dejan mentir, incluso a nivel internacional no se estaba preparado para esa pandemia que ya nos afectó. No había ni siquiera un protocolo como tal debería de ser. Ahora sí, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud está teniendo ya otros protocolos diferentes preparados para una pandemia. Porque, ¿qué creen? Puede haber otra en cualquier momento. ¿Cuándo? No lo sabemos, esperemos que pase años porque creo que es muy difícil, lo vivimos. Esperemos que no sean 5 o 10, sino mucho más años, ¿no? Pero de que va a suceder una pandemia en algún momento va a volver a suceder. Esperemos solamente que sea ya sean muchos años, ¿no? Bien, ya una vez que tenemos información identificado lo que nos puede afectar a nivel macro, como agentes perturbadores, pues también hacemos una identificación de riesgos internos. ¿Qué riesgos estructurales, no estructurales? La revisión del sistema eléctrico, incluso en Michoacán, para que tenga una certeza de las cuestiones eléctricas, cómo estoy aquí en mi inmueble, se pide que haya un dictamen eléctrico por una persona calificada en este sentido. Se pide que haya un dictamen estructural, que lo debe de hacer una persona estructuralista, que tenga al menos, que sea director responsable de obra, que tenga el conocimiento profesional en ese sentido, ¿no? Hay varias cosas que debemos revisar, incluso en las instalaciones de gas. ¿Cuántas veces tenemos muchos problemas por la cuestión de acumulaciones de gas? Entonces, yo ahorita en este momento, por ejemplo, desconozco si manejan gas LP aquí en el inmueble, pero lógicamente cuando lo hacen a detalle, pues todo eso tiene que ver el consultor, ¿no? Todo lo que pudiera implicar algún riesgo interno y tener las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué más? Pues desde objetos que puedan deslizarse o caer, todo eso lo tiene que señalar y decir, esto debo de sugerir para que minimizar los riesgos que tenga. ¿Sí? Esto hablando de los riesgos internos.
En cuanto a los riesgos externos también, pues nos pide desde banquetas en mal estado. ¿Sería importante un detalle como ese? Sí, miren, nosotros tenemos que decirlo porque lo vivimos, porque créanme, las cosas suceden. Yo hace 2 meses, no sé, recuerdo, fui a un servicio de emergencia en donde en una escuela X de aquí de Morelia había un borde de cemento porque estaba un poste o algo de otra dependencia y empresa, no recuerdo, pero un borde que estaba ahí al salir de la escuela de cemento. Fui al servicio de emergencia cuando una niña se cae y se fractura. O sea, esa niña estaba a nivel primario y se fracturó no sabemos si tengan programa interno de protección civil, pero en ese programa interno de protección civil debieron haber señalado que había un riesgo de esa situación en mal estado. Entonces, no sé qué gravedad haya sido, pero si la niña por alguna situación queda mal de su pie, es muy grave para ella. Entonces, deberíamos de minimizar todos los riesgos que tenemos, como estos que parecieran detallitos, ¿no? Pero al verse convertido esa situación para la niña, para su familia, es un detallote de una situación grave. Es más, voy a pasar a esa escuela a ver si ya no está. Pero de verdad, yo atendí ese servicio y digo, es que nos causa mucho, de verdad, es un momento difícil, en el momento para las personas. La niña, la verdad, les comparto, me decía la niña, me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir. Y yo sabía que era una fractura, que sí le dolía mucho, que estaba delicado, pero no en una situación de muerte. Pero la niña tenía este temor de morir. Yo le decía, no, hija, no te vas a morir, de verdad no te vas a morir. Y me explico, estar en esa situación y esperar a la mamá y por un detalle de que tal vez ya le habían dicho a la persona encargada y no hizo caso omiso. Entonces, ¿sería importante que minimicemos los riesgos? Sí, y cuando nos pasa más. Perdón, diga. Sí, no, primero, en ese sentido, perdón, una pregunta en ese sentido. ¿Existe responsabilidad, digamos, penal o de algún tipo en cuanto a un accidente de una instalación? ¿Hay responsabilidad para la administración, para la dirección, para el propietario? Sí, sí la debe de haber. Sí la debe de haber, desconozco exactamente cuál sería un procedimiento y qué parte, pero de que la debe de haber sí hay una responsabilidad. Y más en el caso hablando de estas escuelas, que en donde ya ha sido reportado, por ejemplo. Y lógicamente como papá, pues pegamos gritos en el cielo, ¿no? O sea, claro que nos importan nuestros hijos y si ya fue informado, pues se imaginan. Tratándose desde luego, no, tratándose de cualquier tipo de instalación pública o privada, ¿es la misma responsabilidad? Sí debe de haber. Desconozco exactamente la respuesta en cuanto a qué procedimiento sería, pero debe de haberla. Siempre hay una responsabilidad en ese sentido. Incluso, pues, ustedes saben, a nivel nacional, porque esas cosas suceden en todos lados, hay una responsabilidad desde el lugar. Han escuchado tal noticia donde una persona, porque no había una tapa de la alcantarilla, se murió porque cayó ahí. ¿Sí o no? Entonces es grave, o sea, las situaciones son graves, claro que hay una responsabilidad en ese sentido. Entonces, las cosas suceden y suceden a cada rato. Ayer, por ejemplo, ven escuchando las noticias, una niña muere aquí en la ciudad de Morelia porque sale de la escuela y un camión la atropella. Una niña de 7 años. Entonces, esto es delicado. Yo me pongo en el lugar de ellos. Afortunadamente nunca han tenido así una emergencia grave, pero está uno con su familia o te llaman y que tu hija salió de la escuela de 7 años y la atropellaron y está muerta, tal vez por una negligencia, una falta de regulación, ir manejando a exceso de velocidades o detalles que no respetamos en ese sentido en cuanto a la vialidad. Es complicado, ¿no? Sí, perdón, ahora sí. Va de la mano del comentario también, porque me ha tocado ya estructuras tipo macetas, lo que las dejan con filo y de metal. Entonces, todo eso lo pueden retirar si genera un riesgo. Sí, todo puede ser reportado y debería ser considerado de manera inmediata, ¿no? De cada dependencia de acuerdo a su función que debe de tener. Y es que si se llega a una persona, va muy picuda, sí te llegas a... Claro. No quiero abordar tanto en ese sentido, pero pues no sé, supieron de hace diciembre, no sé, noviembre, por ejemplo, una persona iba en una moto aquí en Tres Puentes y para empezar, creo que por reglamento de vialidad no debería subir a un puente superior, una persona, una moto, perdón. Entonces él sube y pierde la pierna. ¿No supieron el caso? Sí, él va subiendo, pierde la pierna y el chavo cae abajo del puente y la pierna queda arriba. Y tal vez no quiero abordar, no es de mi competencia, pero tal vez fue alguna situación de ese tipo, alguna cuestión de metal que estaba en riesgo, vaya, en ese sentido.
¿Sí me explico? Entonces, claro que pueden pasar cosas graves y pues ¿para qué esperarnos? Por eso cada dependencia, cada centro de trabajo debería tener esos riesgos internos de alguna manera y minimizarlos. Y los que no podamos hacer porque no es de nuestra injerencia, pues al menos reportarlo, ¿no? Y lógicamente, pues no en mal plan, sino diciendo, oye, pues me preocupa porque incluso esto ha sucedido en otros lugares, vamos a evitar que eso pase. Esa es una de las funciones de la Unidad Interna de Protección Civil. ¿Sí? Y pues todos en algún momento estamos transitando, me gustaría que por donde vaya sea lo más seguro posible. ¿Sí? Bien, se revisan varias cosas, hablamos de los tanques de gas, de árboles que podrían llegar a caer, bardas en mal estado, anuncios espectaculares, muy a fondo, no quiero mencionar todos, pero hay todo un listado que se debe manejar para conocer cuáles son los riesgos que puedo tener de manera interna o riesgos externos en mi centro de trabajo. Se manejan riesgos circundantes con los que de alguna manera debemos de convivir, porque entre más se modernice, vaya a las ciudades, pues convivimos a veces con ciertos riesgos, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el caso de una gasolinería, por ejemplo, riesgos que están regulados, de alguna manera están vigilados, pues tienen que cumplir, ¿no? Pero no deja de ser un riesgo que tengan tanques de 40, 50 mil litros de gasolina, más otros de diésel y demás. Entonces convivimos con ciertos riesgos que tenemos que señalar, como el tener una gasolinera de vecino, podemos señalar lo que sabemos que ellos tienen su programa interno de protección civil, que son revisados bajo varias normas, bajo varias cuestiones, y que la verdad, la mayoría de las gasolinerías tienen mucho mejor sistema de seguridad que a veces del vecino de al lado, que relativamente es de menor riesgo, porque ellos tienen que ver con la CEA, con demás de dependencias e instituciones, ¿sale? Entonces, para mencionar que no señalan exactamente así como riesgo en el sentido de una gasolinería. Bien, pero sí tengo que revisar, pues hay una subestación eléctrica, tal vez pasa algún gasoducto, puede ser que tenga algún transformador eléctrico, todos son de que de alguna manera, si alguna situación sale de control, puede implicar algún riesgo mayor, ¿no? Entonces, todo esto y varias cosas tengo que estar identificando como riesgos circundantes y que tienen que estar en ese programa interno de protección civil en la primera etapa, en su programa de prevención, ¿sí? Lógicamente, hay muchísimas normas en las cuales nos apoyamos para identificar esos posibles riesgos. Por mencionar alguna, tal vez la norma 002 que del trabajo nos dice las condiciones de seguridad, prevención contra incendios en los centros de trabajo. Ahí sí hay una fórmula donde yo determino cuánto riesgo tengo de incendio, de acuerdo a la cantidad de papeles, de material peligroso que tenga, y me da un tabulador o un índice de riesgo que tengo, desde un riesgo ordinario hasta un alto riesgo. ¿Vale? Entonces nos apoyamos con ciertas normas, incluso en algunas normas donde manejan sustancias químicas peligrosas también, y la verdad, infinidad de normas que podemos estar haciendo apoyados para poder decir en base a qué, a tu criterio. No es mi criterio, es una norma que ya está establecida por gente que sabe del tema, ¿no? Entonces, nada más para que tengan conocimiento. Hay muchísimas normas en las cuales nos basamos y en la cual, por ejemplo, mencionamos la norma 03 de Segov 2011, ¿por qué las señales y avisos de protección civil de ruta de evacuación? ¿Por qué son en ese color? ¿Por qué las manejamos? ¿Sale? Entonces, todo está regulado bajo una normatividad, un marco jurídico. Y esto pues involucra muchísimos aspectos, muchísimas normas. Bien, claro, dígame. En la última decía personas con discapacidad. Sí. Nosotros tenemos compañeras que sus condiciones para caminar rápido. Una la tenemos aquí a la entrada y eso pues ya sabemos. Pero otros los tenemos acá. Ya le comenté yo al de Recursos Humanos y le dije, a ver, ¿qué hace con él? No que pues los vaya a sacar, pero no pueden estar acá. Porque para moverlas va a ser muy difícil en una eventualidad. Entonces, eso es algo que tienen que ver con el licenciado Jesús, a ver a dónde las acomodan, porque de verdad no pueden ellas estar en ese espacio. Claro, y nosotros, de verdad, nosotros es lo que mencionábamos, es concientizar y decirles que las cosas suceden. ¿Por qué no en la prevención, empezar a manejarlo y empezar a manejar esa cultura de la protección civil? Y hablo en general, porque así como yo quiero hacer algunos cambios aquí y tal vez tenga un hijo en guardería, una hija, yo quiero que ellos estén capacitados, que ellos tengan las medidas de seguridad, o tenga un hijo en la escuela, en el colegio, quiero que ellos tengan las medidas de seguridad. Entonces les decía, todos tenemos de alguna manera esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pues todo tiene un inicio, ¿no? Y es válido, estoy en cero, pues ir avanzando para no estar en cero. Pero puede ser que uno diga, pues ya no quiero estar en cero. Sí, dígame. Incluso como comentario, esos mismos compañeros, el día del simulacro, generaron un atraso considerable. Sí. Digamos, detrás de ella, y creo que en una situación real,
hubiera generado un... Claro, todo eso Perfecto. tenemos que hacer el trabajo de cada centro de trabajo. ¿Sale? Entonces, pero les digo, volvamos a eso, porque a veces sí decimos, es que en mi centro de trabajo quiero que haya esto y esto por seguridad, pero de verdad sugerimos, ¿y en casa cómo están? Porque como papás de padres de familia, papá, mamá, pues es nuestra responsabilidad, ¿no? Y puede ser que tengan su curso de incendios y tengan práctica de extintores, y si un día se quema su casa y no tiene, se está incendiando y no tiene extintor, eso es nada más lo que tratamos de concientizar y cada quien puede decir, ¿me puedo adaptar? No puedo, pero solamente sugerimos. ¿Vale? Sí, dígame. Les comentaba ayer comentaba en el caso de cuando no se pueda evacuar. Ajá. Entonces aquí más bien lo que aplicaría con las compañeras que no pueden evacuar de manera rápida es bueno, en el caso de un sismo, el repliegue. Les decía yo, porque estoy bajando de manera general. El traje se hace a la medida, se hacen simulacros y vamos evaluando qué tanto funciona lo que estoy haciendo. ¿Claro? Bien. Sí. Fíjese que, bueno, como complementar ese comentario, es que Nosotros en las prácticas que hemos tenido con anterioridad aquí mismo en la Secretaría de Desarrollo Económico respecto a los simulacros en evacuación por algún sismo, habíamos platicado y porque tenemos un compañero con esas mismas características que tenía una enfermedad crónico-degenerativa y paulatinamente se iba degenerando más su estado de salud. Habíamos acordado que lejos de dejarlo, por ejemplo, en un momento dado de evacuación, en lugar de dejarlo entre dos compañeros, ayudarles a salir. O sea, bien se puede hacer un acuerdo, es decir, digo, obviamente, previo al estudio y análisis, los compañeros que estuvieran cerca de él en el momento, o sea, en su ubicación de trabajo, en el escritorio, nosotros, ¿sí? En lugar de abandonarlo y decir todo el mundo salir, sabes que apoyarlo y salir cómodamente y sacarlo también, evacuar. Claro, y esto lo pongo a prueba en el simulacro, ¿no? Exactamente. Para eso es un simulacro. Exactamente. Y teníamos ese acuerdo con los compañeros para no abandonarlos, sino acompañarlos y sacándolos. Obviamente. Ya sabe, la persona que está hablando de ella es la que la va a apoyar. Exactamente, exacto. Pero en el caso de acá, Estos, la distancia es más larga. más largas, sí. Pero el caso de él es más difícil, por la cuestión de su peso. Sí, sí. También es. Cabe en un pedacito, pero Claro, ¿sabes queriendo adaptar? Exactamente. Yo recaigo mucho en esa parte, porque a veces, les digo, pedimos mucho en un centro de trabajo, pero volvamos a lo mismo en casa. O sea, ¿qué tanto también me exijo yo en casa y qué tanto cuando estoy o dejo a mis hijos en ese lugar, en un lugar seguro en casa? ¿Sí? Pero solamente es concientizar, es decirles que las cosas han llegado a suceder y podemos apoyar en ese sentido, como en nuestra área. Bien, continuando con esto, ¿qué más vemos? La señalización. Tiene que haber una forma geométrica bajo un color de contraste y un color de seguridad, solamente por mencionarles. No es necesario, lógicamente, en capacitación se mete uno a detalle en todo esto, lo que implica y la normatividad aplicable y todo. Con que sepan. Y aquí veo, por ejemplo, los señalamientos muy bien en color verde con blanco, están muy bien. Y todo lo que implica la señalética en cuanto a señalamientos restrictivos, de riesgo, información, ¿vale? Entonces, nada más por mencionarles algunos y que veo que ustedes aquí, pues, cumplen perfectamente con todos estos, ¿sí? En este programa interno, entonces, viene referente a la señalización. El programa de mantenimiento. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, digamos que no. Quedamos en este programa de mantenimiento, pues tiene que tenerse algo que pareciera simple, pero revisar la instalación eléctrica, ver que no viene alguna lámpara y que ya se encuentra en mal estado, alguna situación que pudiera tener algún desperfecto y pudiera señalar algún riesgo, desde lo que mencionabas, ¿no? Esa parte donde hay una lámina y esa lámina puede cortar a alguien. Todo ese programa de mantenimiento debe de ir desde lo eléctrico, en instalaciones de gas, incluso lo hidrosanitario, todo lo que implica los servicios que tiene el inmueble. Debe de haber un programa, en este caso, de mantenimiento. ¿Sale? Debe de haber de preferencia bitácoras, lo que mencionábamos, el extintor, tengo que revisarlo, la brigada de incendios tendrá que revisarlo, si está vigente, detalles que tengo que empezar a revisar. Todo preferentemente registrado para que haya la evidencia de que estoy haciendo las cosas y que pues estoy en el lugar lo más seguro posible. El concepto que se está más manejando es hospital seguro.
En algún momento estaba proponiendo, no sé si ya no caminó, la cuestión de horas hotel seguro. Y así debe de ser cada lugar, ¿no? De esa forma, lo más seguro posible de acuerdo a los riesgos identificados en cada centro de trabajo. Bien, ¿qué más nos pide? Equipo de seguridad, equipo de identificación, que tengamos para en caso de alguna situación de emergencia, tengamos algún equipo de identificación, como ustedes me dijeron que cuentan aquí, con chalecos, tal vez tienen cascos, si tuviera que hacer el alertamiento de alguna situación, tal vez tener algún silbato, algunas lámparas, lo que se requiera, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es el traje a la medida. En este caso, a grosso modo y por lo que observo aquí, pues no tendrán que tener un equipo de bomberos, ¿no? ¿Sí? A menos que les guste ver los anuncios de bomberos o a ellas, pues, cómprense uno para que de repente se pasen aquí de bomberos y ya les cambia la situación. Se imagina la licenciada de bombera, pues ya como que es diferente. Entonces, no sé, son opciones que pueden ser no aplicables. Sale. Bien. Y les decía, pues ese es el traje a la medida, porque con que tenga extintores aquí de 4,5 kilos, no sé, en algún lugar de Madrid, tal vez 6, pues es suficiente. No tendría que tener de 30, 50, 70 kilos grandes como los tienen en la gasolinería, porque se entiende que el riesgo es diferente. Entonces el traje lo tengo que hacer a la medida. Incluso en las gasolinerías, por ejemplo, en lugares de mayor riesgo, es tal vez de 9 kilos, por ejemplo. Es muy pesado. Y pues digas, para una oficina, pues no, porque no todo el mundo va a poder con el extintor. ¿Sale? Entonces tengo que hacer ese traje a la medida porque de nada me sirve tener extintores pesadísimos y que en una situación real hayamos gente que no podemos con él. Mejor uno de 4,5 que es más general y que es el aplicable para poder lo más adecuado en un centro de trabajo como este se me ocurre, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Pues todos son importantes, pero otro importante es la capacitación. La capacitación que estén en las brigadas, dijimos, de primeros auxilios, de incendios, de evacuación, ¿sale? En esta capacitación, pues lógicamente es tener que ellos tengan sus constancias, un reporte fotográfico de todo lo que están haciendo y lo que cuentan. ¿Sí? ¿Queda claro? Eso de manera muy general. ¿Qué más nos pides a su programa de prevención? Pues que haya una difusión y concientización. Una difusión puede ser como en este caso, que están trabajando muy bien, desde sobre seminarios, conferencias, talleres, ya están trabajando y sacando un poquito esa espinita, ¿no? De alguna manera, oye, si no he pensado en esto, creo que sí es necesario. Y nosotros no nos queda más que sugerir lo que podamos apoyar con toda la confianza del mundo para que nosotros podamos aportar algo en ese sentido. Entonces, la difusión puede ser también en folletos, trípticos, videos. Todo esto implica también, y lo que les mencionaba, incluso podemos traer información para que ustedes tengan su propio plan familiar de protección civil. Lógicamente, en ciudades más grandes es más complejo si hubiera algún desastre. Afortunadamente, en lugares más pequeños, y es relativamente más chica esta ciudad de Morelia, pues no es tan complicado, ¿no? Como las grandes ciudades. Y me refiero en general, ¿no? Me refiero no solamente en México, sino en todos lados, porque de repente vemos situaciones o noticias de otros países y aplica algo diferente de las dimensiones de las ciudades, ¿no? Bien. ¿Qué más nos pide? Por último, casi este es el programa de prevención, pues lo que mencionamos ayer, simulacros. Ayer quedó claro, me dijeron, pues tenemos que hacer simulacros de gabinete y de campo, programarlos con previo aviso, sin previo aviso, y todo lo que platicamos el día de ayer, ¿vale? Entonces, eso es importante el simulacro por lo que estamos mencionando, para que toda esa lluvia de ideas y lo que decimos, incluso protocolos, pues ponerlos en prueba y checar la respuesta bajo el simulacro. Les digo, no se preocupen, no pasa nada, en el simulacro habrá cosas que corregir, no hay simulacro perfecto, pues esto nos salió mal, entonces vamos a corregirlo para que una situación real no suceda, pero para eso es el simulacro. Bien, ¿alguna duda de su programa de prevención y sus 11 conceptos, a grosso modo, que vimos? Lógicamente, el especialista, el consultor, pues, en el momento en que lo hace, pues los asesora más a detalle, ¿no? Con todo el tiempo del mundo y vamos corrigiendo, abordando cada uno de los pasos de los 11 conceptos bajo qué es lo que debemos de tener en nuestro programa interno. ¿Sí? Bajo escrito y con fotografía y todo. ¿Sí? Bien. El segundo de los 3 subprogramas, pues ese es su programa de auxilio. En ese subprograma de auxilio, pues ya nos dice los procedimientos que debemos de tener. Les digo, ustedes ya me los mencionaron, debería tener aquí al menos de incendio, sismo, tal vez lo que vimos de evacuación y repliegue, lo que vimos ayer, una amenaza de bomba, que si no es muy común, no estamos exentos, tal vez de marchas y manifestaciones. Morelia, pues tenemos marchas y manifestaciones tenemos, ¿sí? Entonces deberíamos tener un plan, un procedimiento para saber qué hacer, para que al menos, pues no, tal vez hay gente que puede caerse en pánico, ¿no? Entonces no lo sé. Deberíamos de tener ese plan para poder actuar de manera adecuada. Les decía, puede ser que en este plan, este procedimiento de emergencia, no me voy a enfocar en erupción volcánica porque sé que no tengo ese riesgo tan latente o tan cercano aquí. Un tsunami, pues no, tampoco, ¿verdad? Pero tiene que ser de acuerdo a lo que tengamos que nos afecte como inmueble.
¿Sí queda claro? Y ahí viene, en este procedimiento de emergencia, ¿qué hago en el antes, en el durante, en el después? Y muchas veces, algo medular que debe ser, es en el antes. Todo lo que deba de corregir para que cuando la emergencia, pues saber cómo actuar o saber cómo atenderlo. ¿Sí? Esto de manera general, no voy a entrar a cada uno de lo que nos involucra. Lo que sí es, pues le va a tener que entrar, vaya, la brigada de la Unidad Interna de Protección Civil, los brigadistas, ellos tendrán que indicar si hay que atacar el incendio, se van a saber qué hacer, si hay una persona lesionada, la brigada de evacuación sabrá qué hacer en cada procedimiento, ya sea incendio, sismo o alguna otra situación, si voy a hacer lo que mencionaba la señorita, un repliegue nada más, o voy a tener que evacuar totalmente el inmueble. Sí, pero todo esto debe ser coordinado primeramente como inmueble, como centro de trabajo, y tener una coordinación en su momento cuando llegue el apoyo externo, ¿sale? Saber cómo organizarme y poder incluso hasta apoyarlos en ellos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas de su programa de auxilio? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, este es su programa de auxilio también, nos pide que tengamos un sistema de alertamiento, también lo manejábamos algo el día de ayer, desde tener algo como un sistema de alertamiento para en caso de un sismo, tener la alerta sísmica, ya platicamos ayer esa situación, puede ser que ya en el momento tenga algún sistema de alarma, decían que aquí tienen silbatos, puede tener que sea importante, que tenga un sistema de alertamiento, tal vez no nada más de silbato, nada más que sea audible, sino que también tal vez sea visual. ¿Sale? Porque puede haber detalles, ¿no? O algunas personas que requieran tanto visual como auditivo, entonces tengo que considerar todos esos detalles. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a ver el subprograma de recuperación. ¿Sale? Este subprograma de recuperación, pues nos lleva a que tengamos primero una evaluación de daños. Una evaluación de daños, ¿cómo la voy a hacer? Una vez ya que pasa la emergencia, voy a hacer una evaluación de daños con una inspección visual. ¿En qué consiste esta evaluación visual? En la revisión de las instalaciones a simple vista, ¿sí? Detectando aquellos elementos estructurales que se encuentren caídos, desplazados, colapsados o fisurados. Incluso, pues ya la brigada, cuando se capacita una brigada de evacuación, de búsqueda y rescate, pues se les da más información, ¿no? Sobre cómo puede revisar alguna situación de algún riesgo. Puedo hacer también, aparte de una inspección visual, una inspección física, lógicamente, que consiste en la revisión de las instalaciones funcionando de manera presencial, detectando las fallas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos que existan en las empresas, industrias o establecimientos. ¿Sí? Una revisión física. Ha habido situaciones graves, por ejemplo, en el caso en donde han entrado personas, y hablo a nivel, hablemos aquí Michoacán, ¿no? Para no irme tan lejos. Donde incluso de repente hay gente que no conoce de procedimientos. Ha habido el caso en que llegan vaya a su casa, huele a gas, de repente detectan mucho aroma a gas, no ven bien, de repente prenden la luz, alguna chip y ¡pum! Explota, por no tener un conocimiento. Cuando tal vez de manera inicial pudiera ser rápidamente, abrir las ventanas, las puertas con el cuidado para que no genere alguna chispa, algún movimiento brusco que hagan, y ventilar. Pero a veces no tengo todo ese conocimiento. Y les digo, vuelvo a lo mismo, porque a veces nos centramos como que sentimos que recomendación para el centro de trabajo, para el centro de trabajo. Pero en casa, por ejemplo, ¿quién tiene una llave de cerrado rápido del gas en casa? ¿La llave qué? De cerrado rápido. Si hubiera alguna fuga de gas, a veces lo que tenemos que hacer es ir al patio, ¿no? Y van y cierran la llave del gas, yendo al patio. Y a veces sí pueden, porque de repente tienen amarrado el tendedero, el perro o algo está ahí y no pueden cerrar ahí. Entonces, en mi caso es más difícil. Yo les quedamos que yo para hacer el gas tengo que subir 3, 4, quinto piso para poder cerrar el tanque de gas. Entonces, ¿para qué esperar quien tiene un tanque de gas un segundo o tercer piso? Debería tener una válvula de cerrado rápido en mi casa, en la cocina, para que si hay alguna fuga de gas, yo desde ahí pueda cerrar el tanque de gas. Y muchas situaciones graves de ese tipo se han dado por ese descuido o ese desconocimiento. Entonces, el que yo haga una adecuación así, pues no es tan costoso, hablando económicamente, lo que pudiera llegar a afectar. Ya no se hable de alguna situación en la que han muerto personas, ¿no? Porque si algo pasa así grave como esa situación que pareciera simple, pues se cae el mundo para alguien, ¿no? Puede ser que yo sea el mundo para mis hijos porque yo soy el que provee la mayor, o puede ser la esposa, no lo sé, pero pueden ser quienes están involucrados y va a cambiar completamente la vida de la persona por no corregir algunos detalles, ¿vale? Pero nuestra función es esa, concientizar la situación y hablarles de lo que sucede.
Quisiéramos que todo lo que les dijéramos que pudiera suceder, pero lamentablemente algunas situaciones han sucedido y ustedes se enteran también aquí. Afortunadamente algunas tal vez más lejanas, y no, ¿a poco aquí en Morelia pasa esto? Ah, no, creo que esto no ha pasado, pasan más en otros lugares, pero sí suceden, ¿vale? Entonces, detalles que debe de ser de autoprotección, de muchas cosas en cuanto a la cultura de la protección civil. Yo cuando salgo de vacaciones, de repente me dice mi esposa, le digo, ya llego con mi botiquín y ya no cabe. Y yo, a ver, ¿dónde haces espacio? Porque yo no me voy sin mi botiquín. Tengo que llevar el botiquín porque de alguna manera me siento comprometido, obligado, que hacia la situación de emergencia, en la medida de mis posibilidades, puedo yo ayudar en alguna situación. Y he tenido que actuar, porque sí, de verdad, a veces, pues salimos, vamos en familia y de repente pasa algo y me bajan casi mis hijos, ¡sale, qué pasó esto! Yo ni cuenta me había dado. Pero entonces ya te obliga y estoy comprometido con esa parte de algo que podemos hacer mientras llega el mejor equipo en ambulancia y con más cosas, ¿no? Pero a veces esa puede ser la diferencia de alguna situación. ¿Sí? Entonces, no queda más que mencionar lo que pudiéramos hacer. O puede ser en el peor de los casos que tenga que tener ya una inspección técnica, hablando tal vez en el caso de un sismo, en donde decían ayer, yo tengo la duda, no soy especialista, ¿cómo sé si la grieta realmente es grave o no es grave? Está bien, es válido, es conocimiento básico. ¿Tienes la duda? Perfecto. Una inspección técnica que consiste en la revisión realizada por técnicos, peritos especialistas ya en la materia, quienes elaboran un dictamen de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos, así como materiales peligrosos que existan en la empresa, industria o establecimiento. ¿Sí? Es válido que vayamos desglosando así hasta qué punto yo puedo hacer las cosas. A la brigada de primeros auxilios, por ejemplo, de repente dicen, oye, pero es que podemos contener una hemorragia, ya nos enseñaron, ponemos un vendaje, cierto, pero tengo la duda, tal vez lo tengan que suturar o no coser, suturarlo o no. No te preocupes, es básico, tú contienes la hemorragia, es un vendaje, lo demás es un servicio médico ya, pero diste la primera respuesta. No te fuiste espantado del carro manejando o pediste, no sé, el taxi, el Uber y se van rapidísimo porque se va sangrando. Tranquilo, tú sabes contener hemorragias como brigada básica, conténlas un vendaje, ve al hospital y el especialista, el médico te va a decir si lo va a suturar o no lo va a suturar. Vayamos en ese orden. ¿Sí? Bien. Y por último, pues la vuelta a la normalidad, que sería la rehabilitación, etapa en la cual se continúa con la atención de la población y se restablece el funcionamiento de servicios básicos, tales como la energía, agua, vías, comunicaciones, salud y abastecimiento de alimentos, hablando lógicamente desde lo más simple hasta algo más grave, que afortunadamente creo que no hemos visto, no han sabido algunas cosas muy, muy graves, ¿no? Digo, no han sucedido aquí, tal vez sí ya las hayan vivido. En nuestro caso, por ejemplo, incluso todavía en el 2017, personalmente fui a apoyar después de algunos días en alguna situación allá a Morelos. Tuve la oportunidad de ir a apoyar en Morelos y es muy agradable. Pues a mí en lo personal nos gusta mucho el área en la que estamos porque podemos llegar y apoyar. Que yo, de hecho, les soy sincero, yo me estaba preparando en esta área, tenía días así, y me decía mi esposa, qué bueno que no hay sismos, no habla siempre del 86, y no, pues sí, siempre nos toca, pero pues estamos siguiendo a cursos. Se da el sismo de 2017, en cuanto se dio en casa, empecé a preparar mi maleta y todo, mi esposa, ¿a dónde vas? Pues, ¿cómo al sismo? No, te me sientas porque ya cambió el protocolo, cambió autoridad y pues que me quedo con la maleta hecha. Después de hacer méritos y demás, ustedes saben, 3 días lo logré, ya que me dice, puedes ir, pues, y ya me fui ya medio decepcionado, pues ya no, creo que ya fue 4 o 5 días, pero ya tuve oportunidad de ir a Morelos, trabajamos en varias cuestiones, pero todo lo organizamos, pero yo quería ir en el momento, pero pues no. Me amarraron y me dijeron que no podía ir, entonces ya eran órdenes superiores, ustedes saben, ya ahí ni qué hacer. Y esas órdenes superiores, pues, ¿cómo hacerlas? Sí, lo bueno es que mi esposa está trabajando, entonces no creo que esté escuchando lo que digo. Que toma, no estoy mintiendo, legalmente todo me ampara porque es verdad. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vuelta a la normalidad. Como que algunos se acordaron de cosas y como que diciendo, no se preocupe, no es el único, ¿verdad? Viéndolos así preocupados ustedes, me tranquilizo yo, así como que no soy el único, no es grave. Sale. Ya para terminar entonces, ¿por qué es importante tener en nuestro inmueble el programa interno de protección civil? Porque evitas poner en riesgo tu vida y la de tus compañeros de trabajo. Porque te permite planificar acciones con toda la unidad interna de protección civil en caso de presentarse alguna emergencia o desastre. Y porque preparas a las y los brigadistas para saber qué hacer en caso de un fenómeno perturbador que impacte a la comunidad o al inmueble. Además, nos ayuda ¿para qué? Para aplicar medidas básicas de preparación y autoprotección en el inmueble antes, durante y después de una emergencia o desastre. Examinar qué tan seguro es el inmueble y sus instalaciones.
¿sale? Sus alrededores. Preparar las acciones que se deben llevar a cabo para corregir y mejorar las condiciones de seguridad y para diseñar rutas de evacuación, así como elegir el lugar donde se concentran las personas en caso de una emergencia. También pues es para definir equipos, materiales y cursos de acción necesarios para dar respuesta a alguna emergencia, autoprotección, seguridad del personal, comunicación, capacitación continua de operaciones. ¿Queda claro? Bien. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Chismes? ¿Es válido? Es parte, ¿no? Concientizar y decir, pues sí tengo mucho que hacer, pero nunca es tarde, ¿no? Si hoy estoy en cero, puede ser que ya en un mes diga, es que ya no estoy en cero, ya avancé. Y todo tiene un inicio, ¿no? Todo tiene un principio. Entonces puede ser el momento de empezar a cambiar y empezar a aportar algo para que estén en un lugar más seguro. Ustedes son los que están laborando aquí. Y así cada quien en su centro de trabajo. Lógicamente hay muchas cuestiones que tengo que tomar en cuenta, los riesgos, importante, a veces también la cuestión financiera, pero puedo ir avanzando poco a poco, ¿no? Algunas puede que digan sin problema, tantos equipos de esto, tanto lo otro, pero eso pues ya tendría que ir adecuándolo, pero sí puedo trabajar como usted efectivamente dice, ¿sí? Bien, pues de mi parte será todo, muchas gracias. Si no hay algún comentario, repito, mi nombre es servidor Pablo Rodríguez, ahí está mi teléfono de contacto por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia que quieran, alguna emergencia también. Nada más después de las 9 de la noche, 10 ya no, porque no me dejan salir. No es cierto, las emergencias son a cualquier hora y uno tiene que salir a cualquier hora, ¿sale? Entonces, cualquier cosa, de verdad, queda a sus órdenes y pues muchas gracias. Que le diéramos un aplauso aquí al licenciado Pablo. Muchísimas gracias por presentarnos el día de hoy el plan operativo y los invitamos a seguir los 2 días que restan para terminar con lo que es el plan interno de protección civil. Muchas gracias a todos por acompañarnos virtual y presencialmente. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.